En la clase de hoy es herencia de caracteres, para lo que acaban de entrar en la página 62 de su libro de texto. Bien. Página 62. Entonces, dice herencia genética. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los hijos se parecen físicamente a los padres o a sus familiares más cercanos? Esto se debe a la información genética, información de ciertas características, o sea, información genética que se transmite de padre a hijo, fenómeno que se denomina herencia y que consiste en la transmisión de los genes de segmentos de ADN ubicados en los cromosomas. Bien, usted hereda cosas de su padre, por lo tanto usted se parece a su padre. Hay cosas que se heredan y otras cosas que no se heredan. Bien, todo depende de la dominancia y de la recesión que tengan sus padres. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las leyes de Mendel, que usted va a aprender a hacer algo que se llama cuadro de Punnett. Bien, entonces usted hereda las cosas por medio del ADN. Bien, ¿por qué? Porque cuando su papá pasa su espermatozoide a su mamá que fecunda el óvulo, él pasa la mitad de su espermatozoide, su mamá la otra mitad. Hay dos tipos de herencias. Bien, la autosómica, que es la que determina los rasgos. Bien, y la herencia, y la otra es la que determina el sexo. Recuerde eso. Usted tiene un rasgo que usted tiene 23 pares de cromosomas. Solo un par de cromosomas determina si usted es niño o niña, y los demás son los rasgos que usted va a heredar de su papá o de su mamá. Eso lo tiene que saber. ¿Ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Dice, existen diferencias entre individuos de una especie. Por ejemplo, hay perros que se diferencian en su color, su pelaje, su tamaño y su contextura. Si observan a tu compañero, encontrarás que algunos son robustos, otros son delgados, unos altos, otros bajos, unos rubios, otros morenos, entre otros. Esta diversidad de caracteres dentro de una misma especie es conocida como variabilidad genética. Eso lo subraya. La variabilidad genética es lo que usted ve a su alrededor. Nadie se parece a nadie, nada más a usted, a sus familiares, y a veces ni tanto, porque tiene familia que ni se parece. ¿De dónde está el subrayo? Donde dice... existen diferencias entre un individuo de una misma especie hasta variabilidad genética. Bien, usted no se parece, usted tiene familia que no se parece a usted casi en nada, nada más tienen el apellido. Bien, es lo único que tiene, usted no se parece a él. Porque hay algo que se llama variabilidad genética. Puede ser por muchas razones. Vamos a decir que usted tiene una tía que tiene 3 hijos, pero son de 3 papás diferentes. Obvio que no se va a parecer a usted porque son 3 papás diferentes. Ni ellos mismos se parecen. Bien, y si se parecen por su tía, por su mamá, por la mamá de ellos. ¿Por qué? Porque de repente la mamá de ellos es dominante. En genes dominantes, significa que ella hereda sus caracteres o su herencia por encima de la del padre. Por ende, todos se van a parecer a la mamá. Bien, pero si ambos son dominantes, se va a parecer a los dos. Pero si ambos son recesivos, también se parece a los dos. Pero si hay alguien que domina por encima del otro, siempre se va a parecer más a uno. Bien, suele pasar. Por eso hay hermanos que no se parecen, puede ser de diferente papá, o pueden ser porque su mamá, y si todos se parecen, puede ser que la mamá es la dominante o el papá es el dominante, y todos se parecen al papá. Bien, hay papás que tienen hijos con varias mujeres y todos se parecen a él, porque él es el dominante en genes y las mujeres son recesivos. Bien, suele pasar eso, ¿no? Hay hombres que no pueden negar a un hijo porque son igualitos. Bien, y que no, ese no es mi hijo, mentira, son iguales, se parecen. Por eso es que los rasgos se determinan por medio de genes y herencias. Bien, dice que la acción de los genes está fuertemente influida por el ambiente, es decir, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y diversos factores ambientales. Para comprobar, muchos científicos estudian las diferencias físicas entre hermanos gemelos. Los estudios han demostrado que los genes influyen en la característica de cada ser humano. Sin embargo, el entorno también lo determina. A pesar de que nacen genéticamente iguales, con los años desarrollan diferencias físicas, personalidades distintas y son propensos a distintas enfermedades, ¿cierto? Hay personas que son hermanos gemelos, se pueden parecer físicamente, pero a medida que entran a su etapa de desarrollo cambian. Bien, usted puede tener un hermano gemelo y cuando llega al desarrollo usted se vuelve gordito y su hermano se vuelve flaco.
Se parecen en la cara, pero en la contextura del cuerpo no. Tienen personalidades diferentes. A su hermano le puede gustar el rock y el pop y toda esa música, y a usted le gusta otro tipo de música. Bien, su hermano se puede comportar de manera mal, que se porta mal, que es grosero, malcriado, que le gusta estar saliendo, y usted puede ser alguien tranquilo. Eso se debe a que cuando crece, el ambiente influye. ¿Por qué el ambiente influye? La sociedad influye. Además de las amistades que usted tiene influyen, porque si su hermano gemelo está más tiempo por personas que hacen eso que a él le gusta, cuando iba creciendo, obvio, él se va a ir por ese lado. Y usted va a coger otro rumbo porque usted está con otro tipo de personas. Bien, aunque en casa puedan estar inculcándole lo mismo, todo lo que está en su ambiente o a su alrededor afecta a eso. Por eso es que nadie se parece a nadie. ¿Ya? Usted puede tener hermanos, sí, pero pueden ser hermanos con gustos diferentes. Pueden parecerse físicamente, mire que son hermanos igualitos, se parecen los dos al papá, pero son diferentes. O de repente un hermano tiene la actitud o el comportamiento que tenía la mamá cuando era niña, y el otro hermano tiene la actitud y el comportamiento que tenía el papá. Eso puede pasar gracias a los genes. Bien, hay cosas que usted hereda. En la parte de abajo dice el genotipo, efecto del ambiente, disponibilidad de alimentos, disponibilidad de luz y entre otros factores. Obvio, ¿no? Hay personas de color moreno o negro, o personas negras o de color, o afroamericano, o como usted le quiera decir. Son personas, tienen el mismo color de piel, cierto, pero pueden ser personas que actúan de manera diferente. ¿Por qué? Porque si uno es lo mismo, un niño moreno que vive en África, que no tiene las condiciones adecuadas para vivir, a un niño moreno que vive en Estados Unidos o en un país rico. Bien, no se van a parecer en nada, solo en el color de piel. Bien. Es igual con las personas blancas, que son los caucásicos, con los chinos, los asiáticos, así sucesivamente. Dice, distinción de caracteres que se hereda. La variabilidad genética en una población genera múltiples opciones para un carácter o atributo. Se debe destacar que no todas las características de un individuo son heredables. Bien, no todo se hereda. Usted hereda algunas cosas. Algún ejemplo de caracteres heredables son, lo van a subrayar, el color del cabello, la forma de la cara, la estatura, el color de piel y el grupo sanguíneo, entre otros. Bien, se dice que la estatura que usted va a tener en su vida la hereda de su papá y que la contextura la va a heredar de su mamá. Bien, o sea que si su papá es alto, usted va a ser alto. Pero si su papá es pequeñito y su mamá es alta, usted no va a ser alto como su mamá, va a ser como su papá, de altura. En contextura sí se va a parecer a su mamá. Si su mamá es robusta o es flaquita, usted va a tener esa contextura. Bien, eso sí lo va a heredar. Por eso que hay personas que no crecen. Es que tu mamá es alta, ¿por qué tú no eres alto? Porque el gen de la altura lo hereda el papá y el gen de la contextura lo hereda la mamá. Por eso es que a veces usted quiere ser alto como su mamá, pero no puede, porque ese gen lo tiene su papá. Bien, eso puede pasar. También el color del cabello. El color del cabello usted lo hereda, igual que el tipo de cabello. Bien, yo cuando era chico tenía el cabello liso como mi papá, que tenía el cabello liso, bonito, pero a medida que yo me fui cortando el cabello, perdí eso y mi cabello se volvió ondulado y se puso más duro. Bien, ¿por qué? Porque es un cambio del ambiente, es algo que yo hice en mí, es algo que le puede pasar a usted. Por eso las personas cuando quieren que el cabello le vuelva a salir, se rapan todo, se cocobolean, porque el cabello vuelva a salir nuevo y quizás vuelva a tomar la forma que tenía al principio cuando usted era un niño. Quizás, no es probable, quizás. Bien, entonces son cosas así. El cabello, el color de cabello usted lo hereda. De repente usted tiene el color de cabello de su mamá, pero no el de su papá. Bien, si ambos tienen el cabello negro, bueno, qué suerte. Pero si su mamá es rubia y su papá es pelinegro y lastimosamente usted salió del color de su papá, usted no puede hacer nada porque su mamá, usted quería ser rubia, pero no pudo. Bien. Dice, las características de fenotipos que no se transmiten a los descendientes son los llamados caracteres adquiridos. Eso lo subraya.
Estos pueden ser aprendidos o incorporados durante la vida. Algunos ejemplos de ellos son el cambio físico accidental o desarrollo muscular. ¿Verdad? Su papá nunca fue al gimnasio y nunca fue fuerte, nunca tuvo músculos. Pero usted quiere ir al gimnasio y usted quiere tener músculo. Bien, entonces eso usted lo adquiere. Eso no significa que cuando usted vaya a tener un hijo, su hijo le va a salir musculoso apenas que nace. ¿Verdad? No. Eso es algo que usted adquiere a medida que pasa el tiempo. Es su decisión, porque es una decisión de vida. Es como las personas que se tatúan, que se hacen piercing, las personas que se operan su cuerpo para verse más flaco, para tener más gusto. Esas personas, esos son caracteres adquiridos. Son cosas que no se heredan, usted las adquiere. ¿Bien? Eso es lo que sucede. Entonces, ahí se ven los caracteres que se adquieren. Ahí está el color de los ojos, que es la A. La B, el cabello. La B es ¿cómo se llama? El tipo de cara. Usted puede tener una cara redonda, una cara fina, unos buenos pómulos, dependiendo de quién sea su mamá y su papá. El cabello, la oreja, la C, que es la lengua, y la F es el pico de viuda. Esos caracteres son importantes. Le voy a explicar por qué. Si usted tiene el lóbulo de la oreja separado, usted es una persona con un gen dominante. Significa que cuando usted vaya a tener su hijo, usted va a dominar sobre la otra persona y se va a parecer a usted. Si lo tiene pegado, no. Es recesivo. Si usted puede enrollar la lengua, como sale en la figura, en forma de U, usted también es dominante. Y por ende, cuando tenga hijos, se va a parecer a usted. Si usted tiene lo que yo tengo aquí, que se llama pico de viuda, que es una cosita que le sale aquí, usted también es dominante y va a tener su hijo, cuando lo tenga, va a ser parecido a usted. ¿Bien? Si usted tiene otro que determina si usted es dominante, es el dedo. Cuando usted tiene el dedo curvo, así como lo tengo yo, el pulgar, significa que usted es dominante. Ahora lo tiene recto, no es recesivo. Si lo tiene recto, es recesivo. Por ende, usted no va a dominar. ¿Qué ocurre? Hay personas que tienen rasgos dominantes y a la vez tienen rasgos recesivos. ¿Qué ocurre? Cuando su papá y su mamá lo tuvieron a usted, uno de los dos solamente es dominante. Así que hereda cosas de ambos. ¿Bien? Por ende, usted también va a ser así. Tiene mitad dominante y mitad recesivo. Las personas que tienen todos los rasgos dominantes, significa que sus papás eran dominantes ambos. Por ende, esa persona va a ser totalmente dominante con la persona que se case, a menos que se case con alguien que tenga dominante también. ¿Bien? Pero si usted... ¿Y recesivo y recesivo? Si es recesivo y recesivo, usted tiene que casarse o con alguien que sea recesivo o recesivo para que sus hijos se parezcan a usted en algo, porque si se casa con alguien que tiene mitad dominante y mitad recesivo, téngalo por seguro que esa persona domina sobre usted. Profesor, nadie va a andar por la vida de que, ay, tú eres recesivo, ay, tú eres dominante. Nadie va a andar así. Claro que no, pero usted se da cuenta. Yo sí lo puedo hacer. Usted se da cuenta. Porque imagínese que a usted le gusta, ay, ¿y que me gusta? Ay, mire, ay, que estoy enamorada de él. Ajá, le gusta ese es el que usted quiere para usted. Cuando usted va a ver, el muchacho tiene toda la dominancia. Entonces, cuando el hijo le nace, ay, es que no se parece a mí. ¿Por qué no se parece a mí? Pero si usted se buscó a alguien que era dominante, no se va a parecer a usted. Tiene que estar claro en eso. Y obvio, si él sabe que él es dominante, por lo menos yo sé que soy dominante, y mi hijo no se parece a mí, yo sé que ese hijo no es mío. Yo sí lo voy a negar. Yo no, ese hijo no es mío porque no es mío. ¿Ya? Hágame prueba de ¿En serio? No, y si su esposa llegase a ser dominante, capaz pues más allá que usted, ahí está. Eso. Si ambos somos dominantes, tiene que tener algo parecido a mí. Eso es lo que quiero que entiendan. Si usted está con alguien que es dominante y usted es dominante, el niño tiene que tener un parecido a ambos. Ahí es donde pasa que los cachetes se parecen a la mamá, que la nariz tiene la nariz del papá, que la boca ahí, por eso, porque él tiene la mezcla de ambos, porque ambos eran dominantes o eran recesivos. Pero no puede salir, si es completamente que se parece a la mamá, es porque usted es totalmente recesivo. Eso usted lo tiene que saber. Pero yo que estudié ciencia, yo sé que yo soy dominante, porque toda mi vida lo he visto. Y yo sé que tengo... ¿Y cómo yo puedo
saber que soy dominante? Por los rasgos que le estoy diciendo, la oreja, el pico de viuda, la lengua, Entonces sí lo sé. bien. Porque tengo rasgos de mis dos papás. Profe, pero cualquiera dobla la lengua. No, eso no. No, porque hace 11 que estamos viendo casi lo mismo, pero con cálculos y cosas, y ellos tenían que enrollar la lengua, y hay algunos que no lo pueden hacer. Y esos que enrollan la lengua a la vez tienen el dedo curvo, o sea que tienen un rasgo dominante y uno recesivo, o sea que ellos son mezcla de ambos. ¿Ya? Eso puede ocurrir. Bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el cuadro de Punnett, que usted va a ver. Yo le voy a dar mezcla de animales o de plantas y usted se va a dar cuenta de eso. Ah, dígame. Pero usted no dijo que su hijo también puede puede heredar genes de su abuelo. Puede heredar genes de su abuelo, pero de mi abuelo, porque yo soy el dominante. Eso ¿Así es la cosa? Sí, señora. Imagínese que usted se casa con alguien que tiene los ojos, que tiene los ojos chocolates, ¿bien? El iris de los ojos se hereda, pero esa persona es recesiva, ¿bien? Pero yo soy dominante y mi abuelo tenía los ojos azules, vamos a decir el ejemplo. Cuando yo tengo mi hijo sale con los ojos azules, yo no le puedo decir a la persona con la que estoy que ella me fue infiel o estuvo con otra persona, porque es mentira, porque mi abuelo tiene los ojos azules, o sea que es verdad. Pero si fuera al revés, que yo sé que yo soy dominante y la persona con la que estoy, el abuelo tiene los ojos azules, el niño no puede nacer con los ojos azules. Porque yo soy todos esos dominante. problemas se ahorran con una prueba de ADN. Ajá, por eso Exacto. todo lo hacen con prueba de ADN. Porque Pero tienen que esperarse hasta 9 meses. Antes, lo que pasaba antes era que cuando no había prueba de ADN, ¿cómo usted puede determinar que era su hijo o no? Por eso hay personas que tienen hijos que no son suyos. ¿Ya? En el tiempo de antes. ¿Por qué? Claro, obvio. Uno de los que usted veía, porque el color de piel se hereda, es el color de piel. Ahí usted sabe que si usted es blanquito y le nace negrito, negrito no era hijo suyo. Pero si usted no es blanco completamente y la otra persona no es blanca y sale ahí más o menos, usted no puede determinar si es hijo suyo o no. Y cada vez que no se parece, pero se parece a la mamá. Y usted quizás no sea el papá, pero como se parece a la mamá, usted no puede decir que no. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Antes no se podía hacer eso, por eso inventaron la prueba de ADN para evitar eso. Porque si llegaba a un conflicto de que yo no aceptaba que era mi hijo, a usted no lo reconocían, porque yo no lo reconocía como mi hijo, nada más lo reconocía su mamá. ¿Ya? Y yo me iba sin ninguna responsabilidad, no cero manutención, cero nada. Ahora se hace la prueba de ADN por lo mismo. Si la persona dice que yo soy su papá, que ese es mi hijo, ella me hace una prueba de ADN y en la prueba de ADN sale que yo soy el papá, pero yo no me quiero ser responsable, me pone manutención. Antes no. Antes era, ese no es mi hijo, yo me voy, mira cómo tú haces, porque no hay manutención. Porque tú no tienes cómo determinar que ese hijo es mío. ¿Ya? Por eso inventaron la prueba de ADN. Por eso le digo también que cuando son gemelos, ha pasado que son gemelos de diferentes papás. Ya la persona está embarazada, vino la otra persona y estuvo con otra, y el papá tiene gemelos de diferentes Eso papás. se puede. Sí, señora, hay gemelos de diferentes papás. Uno de un padre y otro de otro. Sí, señora. Eso sí, yo lo había pensado, pero nunca pensé que era real. Pasa lo siguiente, la mujer está embarazada, no sabe que está embarazada, y al estar embarazada está con otra persona. El espermatozoide que el hombre con el que estuvo mientras estuvo embarazada fecunda el mismo óvulo, y ya tienen 2 hijos de diferentes papás. Cuando nacen, ni se parecen, son diferentes, nacieron a la vez y son de diferentes papás. Bien, puede pasar. Por eso es que cuando la mujer está embarazada tiene que saber que está embarazada, porque eso le puede pasar. Bien, por eso es importante que cuando usted llegue a esa etapa nada más tenga una sola pareja, porque si tiene varias parejas puede ocurrir eso. Llega un punto en que hay mujeres que no saben ni quién es el papá de su hijo. Porque si en la semana tuvo con 3 Ay, hombres, eso es otra cosa. si en la semana Eso tuvo sí. con 3 hombres, ¿cómo va a saber quién es el papá? Le hace una prueba de ADN a los 3. Y Sí, pero tiene que esperar 9 encuentra a meses. ninguno de los 3, ¿qué va a hacer? Y además No, una hay mujeres que por eso a veces cuando están embarazadas no dicen quién es el papá, no porque
no quieran decirlo, sino porque ni siquiera saben quién es. Y que no saben. Y a veces le echan el muerto al otro, a uno que no es, y cuando se hace la prueba de ADN se dan cuenta que ese no es, y ese se va. ¿Y ahora qué va a hacer? No puede hacer más nada. Bien, por eso es importante saber estas cosas. Aunque no lo crea, la genética es importante, porque ahí usted se da cuenta si de verdad hay niños. O yo tenía un compañero en la escuela que cuando nosotros dimos esta clase, esto se da en noveno, pero ya cuando estás en 10 o 11 en ciencia se da de una manera más completa. Él se dio cuenta de que su papá no era su papá. Bien. Yo me acabo de enterar que el lóbulo de la oreja, que hay gente que tiene el lóbulo de la oreja dentro o sea, no lo tienes salido sino adentro. Me acabo de enterar eso. Bien, ¿por qué? ¿Por qué se dio cuenta que no era su papá? Porque él dio cuenta que tenía varios rasgos. Y él no se parecía en nada a su mamá, en nada, y tampoco se parecía al papá, y no tenía rasgos de los dos. Entonces se dio cuenta que no era su papá. Por estas cosas. Pero usted se da cuenta, sí. Y no se parecía, y que no es que se parece al abuelo, tampoco. Porque a veces usted no se parece a nadie, pero se parece a su abuelo, o a su abuela, o a su tío. Ya usted sabe que, bueno, sí soy de la familia. Pero si no se parece a nadie, o es adoptado o es otro papá. Bien, eso pasa. Téngalo en Yo no cuenta. confiaría en el tío. Bueno, pues. Vamos a la página 64. Gregor Mendel dice que en 1865 los resultados de los estudios hechos por Gregor Mendel. Dice que fue un monje que dedicó 8 años de su vida a experimentar en el jardín de abadía de Brunn de Austria. Cruzaba plantas de arveja y anotaba con detalle sus resultados de generación tras generación. En 1866 publicó su conclusión en la revista de la Sociedad Histórica Natural de Brunn. Mendel sostenía que cada individuo era portador de factores que determinaban las características y se heredaban de padres a hijos. Los resultados por Mendel no despertaron el interés de los científicos en su época hasta 30 años más tarde, en 1900. ¿Bien? Mendel fue un precursor de la genética. Él cultivaba plantas y él, ¿qué hacía? Mezclaba las plantas. Es que esta arveja cuando sale tiene flor rosada y la otra blanca. Yo voy a mezclar las dos para ver qué color de flor me da. Y él fue anotando eso. Ahí él se dio cuenta cómo era la genética, que habían cosas que heredabas y no heredabas. ¿Y por qué no la heredabas? Porque eras recesivo, eras dominante. Él fue el precursor de esto, Gregorio Mendel. ¿Bien? Se le conoce como el padre de la genética. Dice, el mendelismo se expandió en Europa y América hasta convertirse en un tema de discusión. En 1906 se instaló el término genética, que se designó a esta nueva rama de la biología. Bien. Dice que en los aciertos de Mendel están los siguientes. Es que él, cuando empezó a estudiar, él utilizó la arveja porque era fácil de cultivar. Las características se podían identificar por el color de la semilla. Bien, ¿por qué? Usted a veces puede cultivar cosas, pero la sandía es solamente sandía. Usted no ve una sandía de otro color que no sea verde y roja dentro, ¿verdad? A menos que no te echa. Pero hay alimentos o cosas específicas, como la arveja, que es esta, que tiene 2 semillas de color diferente. Además, la amarilla y una arveja verde. Entonces, para él fue más fácil ver los rasgos cuando iba creciendo la planta de la arveja, porque habían cambios que él podía identificar. Hay cosas que usted no puede identificar, ¿bien? Es como los perros. Usted puede saber qué perro es de raza y qué perro es Steinaker, ¿verdad? Y que este perro es mezcla. Este perro sí es tal raza. Porque usted lo puede ver por rasgos físicos que usted observa. ¿Bien? Dice, su ciclo de vida era corto, lo que permitió obtener generaciones en poco tiempo, ¿verdad? Imagínese que usted quiere probar la genética en un pescado. Para poder que pase de generación a generación, no es tan corto porque los pescados, cuando usted mezcla macho y hembra, los pescados tiran bastante hijos. Igual que las ratas y los ratones. Pero imagínese que él hubiera querido estudiar la genética en una vaca. Iba a tener que demorar una eternidad para pasar de una generación a otra. Bien, porque tiene que esperar que la vaca esté en celo y a ver si la vaca aceptaba al toro, y si la vaca no quería al toro, entonces esa vez no tenía hijos. Nunca iba a terminar de estudiar la genética. Por eso con plantas era más fácil.
Bien. Cuando se realizaba el cruzamiento entre variedades diferentes, la descendencia que se obtenía es fértil. Se puede polinizar artificialmente. Bien, se podía polinizar artificialmente. La planta usted la puede polinizar artificialmente. Te agarra los polen de una y la tira en la otra. Ya, polinizó. Bien, eso lo va a subrayar. Si yo le pregunto, explica el procedimiento de Mendel, ahí están los pasos. Son 5 pasos. Bien. En la página 65 están las características. Bien. Están las características de lo que, como le digo, de lo que veía Mendel. Dice, textura de la semilla lisa, color de la semilla amarilla. Ahora abajo dice que había una textura que era rugosa y un color de semilla verde. Dice que el color de los pétalos era púrpura y había pétalos blancos. Había aspecto general de la vaina, o sea, de donde están las semillas, hinchada y hendida. Habían vainas que eran amarillo y otras verdes. La posición de la flor, axiales que estaba hacia un lado y recta, terminal, y la longitud del tallo, había tallos largos y tallos cortos. Eso que usted ve ahí es cuando él mezclaba. Bien, si mezclaba una semilla rugosa con una semilla lisa verde, le daba lo que está abajo, blanco, hendida, verde, terminal y corto. Bien. Entonces él pudo ver los caracteres o la característica. Dice que antes de comenzar un curso, el Mendel se aseguraba que las plantas con las que trabajaban fueran líneas puras. ¿Qué es líneas puras? Que él mezclaba 2 igualitas, amarillo con amarillo. Bien, no las variaba. Es decir, como si usted tuviera una persona morenita con otra morenita, línea pura, sigue siendo morenito. Bien. Es decir, que por autofecundación dieron origen a plantas iguales entre sí. Por ejemplo, una línea pura de una planta alta, cuando es autofecundada o cruzada con otra idéntica, ella solo produce descendientes altos. Bien. Es lo que le digo. Si su mamá se casa con una persona alta, como le digo que la altura la va a tener su papá, usted va a ser alto. Pero imagínese que se casen 2 personas pequeñas. Usted no puede exigir a la naturaleza ser alto, porque son 2 personas pequeñas. No puede exigirlo. Profe, hay una pregunta. Diga. Si mi papá es alto, pero yo salí chaparra, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que su mamá es dominante, pues. Su mamá predomina. Pero yo sobre tengo todo. rasgos de ambos, literalmente. Puede ser que los 2 sean recesivos, pero usted no sabe, usted todavía puede crecer. Las mujeres crecen hasta los 20 años. Los hombres hasta los 22. ¿Ya? Así que para que sepa. Entonces usted puede Las crecer. que son altos crecen más. Ajá. Bueno, depende. Hay altos que se pasman y no crecen más y hay otros que sí crecen más. Eso depende de su desarrollo, ¿no? Quizás usted se empezó a desarrollar antes y ya creció todo lo que tenía que crecer. Pero si se apenas está desarrollando, usted todavía tiene oportunidad hasta los 20 años para crecer, por lo menos las mujeres, ¿no? Los hombres hasta los 22. Claro que si su papá y su mamá es alta, como le dije, no puede exigirle a la naturaleza ser alto. Yo conocí a un amigo que estaba a los 16 y era bajito y empezó a jugar basquetbol o sea, baloncesto, y a los 2 años ya era más alto que toda la familia. Claro, porque recuerde que cuando usted hace ejercicio, su cuerpo se adapta a lo que usted hace. Y como él estaba en la etapa de desarrollo, su cuerpo, a ver que él necesitaba estirarse, el cuerpo le hizo el favor y se estiró. ¿Bien? Ajá, pero Eso y es lo si que ya te ocurre. desarrollaste y comienzas a hacer eso, estirarte. No va a pasar ya nada. no. Puedes crecer, sí. Puedes crecer unos 2 o 3 centímetros, si acaso. Pero no es lo mismo cuando estás en el desarrollo. En el desarrollo vas a crecer lo que tengas que crecer porque estás jugando justo en la etapa de desarrollo. ¿Bien? Por eso hay personas que meten a sus hijos huevos que vuelven de chiquititos. Cuando va a ver el niño mide 2 metros. Y ellos no son altos, pero el niño mide 2 metros porque está jugando desde que tiene 7 años. Su cuerpo ya sabe que tiene que estirarse. Bien, vamos a la última página, el tipo de cruzamiento. Este que se me acaba el tiempo. Dice que hay 2 tipos de cruzamiento. La reproducción puede ser cruzada o autopolinización, que están al final, la van a subrayar. Bien, esos son los 2 tipos de cruzamiento. Bien, la próxima clase, que es la herencia de un carácter, ahí sí vamos a ver el cuadro de Punnett. Eso es práctico, así que no pueden faltar a la clase, porque si faltan, están listos para la foto.
Bien, vamos a quedar hasta ahí, pues nos vemos